Gracia, misericordia y paz de nuestro Dios y de Jesucristo nuestro Salvador. El sermón del domingo de hoy se basa en el Evangelio de San Lucas, capítulo 3. Me acuerdo una vez de niño vi un programa en uno de los pocos canales que aparecía en nuestra televisión sin cable. Y el programa se trataba de unos científicos en el desierto. Esos científicos pasaron la noche en el desierto y durmieron en una carpa. Y me acuerdo que en el mismo programa se demostró que en la medianoche, cuando estaban durmiendo, los agarró desprevenido una tormenta gigante. Llovió bastante, algo que seguramente no anticiparon a pasar la noche a acampar en el desierto. Cuando salieron la próxima mañana, todo el mundo se asombró. Ellos mismos se asombraron del cambio total que había tomado lugar. El contraste de lo que vieron al acostarse la noche antes. Al contraste de antes, como solo había estado un amarillo seco, todo muerto de arena, se veían a flores que comenzaban a retoñar. A los pocos cactus que antes habían, que estaban casi muertos por falta de lluvia, ¿no? Ahora se veía un verde brillante, hojitas verdes saliendo. Un contraste completo y total de lo que habían visto la noche antes. Hasta un arroyo que antes había estado de pura arena empezó a llenarse de repente de agua. Del agua, de la lluvia. Todavía me acuerdo de la emoción de los científicos que de una vez comenzaron a grabar y se emocionaban a ver cómo ese desierto que antes había estado tan muerto, tan seco, comenzó a tomar nueva vida, vivificarse, revivir de nuevo, de animales, de flores, de las hojas, de los animales, que todos salían para aprovecharse del agua, de los frutos, de la comida que antes de la lluvia era tan escasa, ahora abundaba. De la misma manera, hermanos, en el Evangelio del día de hoy, vemos Dios enviar a Juan el que bautizaba para comenzar su ministerio. Claro, Dios había escogido un lugar bastante seco, hostil, muerto, para comenzar la prédica de su evangelio. De igual modo, hermano, ese contraste que vemos en el desierto y la riqueza del mensaje que Juan, el que bautizaba, está predicando, vemos ese mismo contraste nuevo con la tierra de Israel en aquellos tiempos, con el mundo de hoy en día. Por supuesto, hermanos, nuestra lectura de Lucas 3 está llena de contrastes. Mientras que Lucas 3 comienza con las personas principales, los líderes, los gobernadores, los jefes del mundo antiguo de aquel entonces, la trama de la lectura no se enfoca en ninguno de ellos. No obstante, se enfoca en Juan. Juan, que en medio del desierto ofrece una verdadera fuente de agua. Una fuente de agua que satisface toda sed eternamente. Las aguas del bautismo. Y Juan, para ofrecer ese grandísimo don, no fue enviado a algunos de los campos, ¿no?, de la agricultura del mundo antiguo. Tampoco fue enviado a uno de los grandes ríos, uno de los grandes centros de agricultura de aquel entonces, sino fue enviado al desierto. Un río, pero un río que pasa por el desierto, el río Jordán, un río sumamente pequeño. Y los frutos, los resultados de esa prédica, hermanos, otra vez demuestran un gran contraste. Una cosecha gigante, una cosecha en un lugar donde nadie lo hubiera anticipado, una cosecha
en el medio del desierto. Las personas que reciben el don de Dios del bautismo, ese agua que les lava de todos sus pecados, son transformados por completo, rinden una cosecha gigante de buenas obras, de frutos. Ese agua, por ser transformado por el agua, el bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados. Una transformación completa. Un contraste, hermanos, porque nuestro Dios es un Dios de contrastes. ¿Por qué? Para que su gloria resalte cada vez más. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias, tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Aquí, hermanos, en el principio de nuestra lectura, tenemos una lista de los grandes personajes del mundo de aquel entonces, del mundo antiguo, del mundo del primer siglo. Tiberio César, bueno, se puede leer de él. Fue un gran emperador, un gran general. Peleaba muchas batallas y guerras en Alemania y el sur de este, un gigante de la historia. Herodes, otro gran personaje, el hijo de Herodes el Grande, quien construyó el templo del cual leemos en los evangelios. Un gigante de la historia. Caifás, el sumo sacerdote, ¿no? Que hacía los sacrificios en el templo. Una persona de gran renombre en el templo, fue el mismo sumo sacerdote que hizo el plan para prender a Jesús, para crucificarlo. No obstante, nuestra lectura del día de hoy no se enfoca en ninguno de ellos. Ni a Dios, ni a Lucas, les importa mucho las personas de nuestra historia. De verdad, yo creo que, hermanos, podemos ver un poco de hasta el sentido de humor de Dios en nuestra lectura en Lucas 3. Como Dios presenta a esos verdaderos gigantes de nuestra lectura de la historia del mundo antiguo, del imperio romano, solo para agarrarnos la atención, engancharnos un poco, como una introducción, ¿no? Una introducción para presentar al verdadero héroe de nuestra lectura, el verdadero gigante de nuestra lectura de Lucas 3, más grande que el sumo sacerdote, más grande que el rey Herodes, más grande que hasta el mismo emperador, Juan el que bautizaba. En un bellísimo contraste al mundo, a la vanidad, el orgullo de la gente, el enfoque de la primera mitad de Lucas 3, del mundo entero, de toda Jerusalén, está en Juan el que bautizaba. Más después, en el Evangelio de Lucas, Jesús resalta de nuevo el contraste entre Juan el que bautizaba y los grandes personajes de la historia, del mundo de aquel entonces. Dice Jesús en Lucas 7, ¿mas qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites en los palacios de los reyes están. ¿Mas qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí. Les digo, y más que profeta, les digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Pues el mensaje es claro. Los grandes líderes del mundo, los famosos de la sociedad, que todo el mundo busca y se emociona a ver, las multitudes de Jerusalén, de Judea, no fueron a ver a ninguno de ellos, sino habían ido a ver a Juan el Bautista.
Una persona un poco extraña, ¿no? Un tipo un poco raro. Leemos en Mateo cómo él se vestía de piel de camello, que comía miel silvestre, langostas, no del mar, sino el bicho, el insecto, ¿no? Que vive en el desierto. Un tipo un poco extraño. Una persona que no cuadraba para nada con su propia sociedad. Una persona quizás como algunos de ustedes, ¿no? Quizás como yo. No obstante, ante Dios sí fue grande. Jesús tiene un grandísimo halago para Juan el que bautizaba. Dice que de todos los profetas, Eliseo, Elías, Moisés, Jeremías, Isaías, de todos los profetas, de todos los que son nacidos de mujeres, todas las personas, el más grande ante Dios y ante el mundo fue Juan el que bautizaba. Ahora, bien hermanos, ¿por qué? ¿Por qué era un personaje tan grande? ¿Cómo es posible que él sea el mayor de los profetas, el mayor de todos los nacidos de mujeres? ¿Era por su ropa? No. Tú puedes decir que alguien es grande, majestuoso por la manera de vestirse. No, hermanos, ya establecimos que se vestía de piel de camello. Pues entonces, quizás era por su casa, ¿no? Tú puedes conocer a una persona importante por la casa donde viven. No, hermanos, tampoco eso. Ya establecimos que vivía en el desierto. Era, por decirlo así, un vagabundo, ¿no? Del primer siglo. Un homeless, ¿no? Un sin casa, como se dice en inglés. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué? Porque, hermanos, Juan el que bautizaba no era importante por sí mismo. Otra vez, que se entienda muy bien, Juan el Bautista no era grande, no era el mayor de entre los profetas por sí mismo. Es importante y hasta el más importante por su mensaje, por su prédica, por pregonar a Cristo. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Dios escogió al más pequeño de Israel para hacer las cosas más grandes. Y por eso, y solo por eso, se puede decir a Juan el Bautista que el verdadero más pequeño ante el mundo fue el más grande ante Dios, de todos los profetas. Dios lo hizo así, hermanos, para que a Él, a Dios, sea toda la gloria. Pablo también habla de sus propias debilidades ante la grandísima fuerza, el grandísimo poder de Dios. 2 Corintios capítulo 12, Pablo acerca de sus propias debilidades y los escribe así: como Dios respondió a sus quejas, las quejas de Pablo por sus propias debilidades, Dios responde así: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y así responde Pablo a esa respuesta de Dios: por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque cuando soy débil, por Cristo, entonces soy fuerte por Cristo. A Dios sea la gloria, hermanos y hermanas, en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos. A Dios sea la gloria, como leemos en nuestro evangelio del día de hoy, como Juan el que bautizaba, que era el más pequeño ante el mundo, era el más grande ante Dios. A Dios sea la gloria, que pequeños como nosotros damos testimonio de las inmensurables grandezas de Dios. A Dios sea la gloria, que Él había escogido un desierto seco,
un lugar sin agua para dar el agua del bautismo para el perdón de pecados, el agua que satisface toda sed, el agua que nos limpia de todos nuestros pecados. A Dios sea la gloria que escogió un lugar muerto como el desierto para pregonar al autor de toda vida, la vida eterna, Cristo Jesús. Eso fue el mensaje de Juan el Bautista. Hermanos y hermanas, el mensaje fue un mensaje de Cristo, predicando a Cristo. Un mensaje del bautismo, del arrepentimiento para perdón de pecados. Y lo compartía con las multitudes que salieron a ser bautizadas por él. La gente acudían a Juan, salieron de sus casas para buscar a Juan en el desierto, ¿no? Casi se les puede imaginar caminando, buscando, ¿dónde está? ¿Dónde estará? ¿Cuánto tiempo falta? ¿No? Quizás alguno de ustedes se han encontrado en una situación así, caminando por el desierto, pensando, preguntándose, ¿cuánto falta, no? ¿Cuándo vamos a poder tener la oportunidad de tomar, de descansar? Cuando encuentran a Juan, cuando por fin lo encuentran, él les ofrece una verdadera agua, el agua del bautismo. No un agua que quita su sed, aunque sí también hace eso, pero eso no es el punto, que quita la verdadera sed, la sed del pecado. ¿No? Cubiertos de polvos, muriéndose, sudados, la gente, ¿no? Las personas que acudían a él no les ofrece un baño para quitarse el polvo del cuerpo, sino que les ofrece un baño para quitarles sus pecados, un bautismo para el perdón de pecados. Y el lugar, hermanos, tampoco delataba la grandeza de la actividad que ahí se estaba realizando. De verdad, hermanos, el río Jordán, tienen que creerme, es un río muy, muy pequeño. De verdad, tienen que buscar la imagen en Google, en sus teléfonos. De verdad, me asombra. Cuando la primera vez que vi el río Jordán, yo pensaba que era un río grandote, ¿no? Es un río bastante pequeño. A veces se seca por completo, a veces son un poco de charcos, nada más. No obstante, hermanos, ese río Jordán fue el lugar que había escogido Dios, el lugar que Dios había enviado a su profeta Juan para predicar a Cristo, para prepararles para el ministerio de Jesús, para bautizar su pueblo con las aguas del bautismo del arrepentimiento para el perdón de sus pecados. Ahora, claro, no fue el mismo bautismo que tenemos hoy, ¿no? Que ustedes recibieron en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Porque Dios todavía no había revelado ese nombre como su identidad. No obstante, como el texto de Lucas dice claramente, sí fue para quitarles sus pecados, ¿no? Y en ese sentido, los dos bautismos son bastante parecidos, ¿no? Para el perdón de sus pecados. Y al quitarles sus pecados, a lavarlos con agua, a bautizarlos como Dios te había mandado a Juan, vemos un resultado increíble. Igual como el acto de desatar una tormenta en el desierto cambia el paisaje entero, como un paisaje que antes había estado seco, muerto, de amarillo, después de llover, se transforma, se vivifica con flores y verde y toda clase de animal. De la misma manera, hermanos, la prédica de Juan, la voz que clama en el desierto, el bautismo de Juan para el perdón de todos sus pecados, no una parte, no una mitad, sino todos sus pecados para siempre. Ese acto transforma, cambia a la gente. El perdón de pecados que el bautismo les da inmediatamente rinde una cosecha increíble de buenas obras, de frutos. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos?
Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijan más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie ni calumnien y contentaos con vuestro salario. Personas transformadas, vidas cambiadas. Al tener sus pecados perdonados, la gente se perdona, la policía deja de extorsionar, de exigir sobornos, las autoridades gubernamentales dejan de robar. La gente comparte su ropa, su comida con la gente, los más necesitados. Vidas transformadas, no por Juan que bautizaba, sino por la prédica de Juan el que bautizaba. Al predicar a Cristo, a predicar el perdón de pecados. El bautismo, no de Juan, sino el bautismo que Dios había mandado que Juan hiciera. También para el perdón de los pecados. Transforma a la gente. Claro, Dios había escogido hacerlo así. Hermanos y hermanas, no nos avergoncemos de las simples maneras que Dios ha escogido para salvarnos. No nos avergoncemos que Dios ha escogido no al emperador, ni al regidores, ni tampoco al mismo sumo sacerdote para perdonar a su pueblo, sino a Juan, el Bautista, para predicar a Cristo, predicar el perdón de pecados en el bautismo. Que no nos avergoncemos del río Jordán, un río muy, muy pequeño, que no obstante Dios había escogido para realizar la salvación de su pueblo. No nos avergoncemos que Dios usa un poco de agua sobre la frente de un bebé en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo, para quitarle a él o ella todos sus pecados, quitarnos a todos nosotros de todos nuestros pecados eternamente. Que no nos avergoncemos de esos contrastes, porque nuestro Dios es un Dios de contrastes. Otra vez, como escribió Pablo en 2 Corintios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil por Cristo, entonces soy fuerte por Cristo. Dios ha escogido hacerlo así, hermanos, para que su propia gloria en nosotros resalte cada vez más. Amén.